Buenos días. Vale, perfecto. Hola Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Sena. Viernes ya, ¿eh? Y ya a descansar el fin de semana. Vamos con la última, con el último directo ya de la semana y... Hola Carmen. Y descansamos un poco de la psicología todos el fin de semana. Aunque bueno, después de la psicología está en el día a día y el fin de semana también. Hola Evelyn, buenos días. Maite, os veo por aquí de entrar. Hoy no tienes clase ni trabajo, Carlos. Pues maravilloso, ¿no? Está conectado, a ver. Ahí, vale. Este micro es para los que se conectan por YouTube, para que se escuche un poquito mejor. Hola Maribel, buenos días. Lisette, buenos días. Vale, este está preparado. Ok, estamos. Hola Mirari, no estuviste el otro día en el directo, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Tenías mucho lío? Hola Mar, buenos días. A ver, que me ponga bien. Ahí, en el ángulo. Ahí. Perfecto. Aquí y aquí. Puedes preguntar lo que quieras. Música 38. Esto es un canal de psicología donde puedes preguntar cualquier cosa relacionada con la psicología. Claro. Si tenías lío, ¿verdad? Me conecté y no os vi. Y luego tenía que ir al colegio. David, estoy aprendiendo a tocar el piano. ¿Qué diferencias tiene con aprender un idioma? Qué bonito, ¿no? Tocar el piano. Ayer me dijo Cristina que no podía ver tus live. Sí, me lo estuvo comentando. Parece ser que el problema, voy a tener que intentar bloquear o hacer desaparecer lo de las suscripciones y dejar solo abierto, no sé si lo puedo hacer, dejar solo abierto lo de los superfans, porque claro, cuando acceden a esto de suscriptor no permite entrar a los directos porque lo ha separado TikTok y esto hace poco que lo separó. Antes era lo mismo, ahora separarlo, si entra alguien a la suscripción, parece ser que no le permite. A ver si tengo este fin de semana un rato y lo miro, a ver si puedo por lo menos bloquearlo de la suscripción. Bueno, me parece una pregunta interesante, cuidado. Nos dice Carlos lo de el aprendizaje, de qué diferencia entre aprender con el piano y aprender un idioma. La diferencia es que la memoria, que alguna vez lo hemos mencionado, no solo son procesos diferentes, sino que además se corresponde a diferentes tipos de memoria. ¿A alguien le suena las diferentes formas de la memoria? Me refiero con esto, creo que esto lo hemos mencionado menos, que lo que son las partes, los procesos, los diferentes procesos. Así que pues me parece interesante que lo mencionemos. No es lo mismo la memoria semántica, que es donde almacenamos, pues no sé, los ríos del país, que si las capitales, que si las tablas de multiplicar. Eso es una memoria de contenido que hemos aprendido durante toda la infancia y seguimos aprendiendo cosas, ¿no? Es un almacenaje de contenido. Luego la memoria, la memoria, a ver si me sale, episódica, voy tirando siempre de memoria, como veis. Todo eso lo tengo ya almacenado yo también. La episódica es de episodio, de lo que uno vive durante toda su vida. Claro, la diferencia sobre todo es que se codifican diferentes partes del cerebro.
Por eso sabemos que son diferentes. Si no, no serían diferentes. Buenos días. Sabiendo que esto es así, claro, por lo tanto también se aprende de forma diferente. Por ejemplo, un elemento más físico como es el piano que un idioma, que es almacenar en eso que llamamos lexicon una cantidad de palabras de un nuevo idioma. Existe otro tipo de memoria que tendría que ver con esto, concretamente con esto, con aprender a tocar un instrumento, que es la memoria procedimental, que es la memoria más táctil y manual, que reside en, si buscamos una parte del cerebro donde está esto contenido, reside sobre todo en el córtex, la zona esta de aquí, que es la área motora. Es decir, aprendemos a mover los dedos sin demasiada reflexión. Pero ¿cómo se aprende en general? Esto me parece muy interesante. ¿Sabéis cómo se aprende? ¿Cómo el cerebro aprende? A mí esto, yo cuando lo estudié hace un montón de tiempo, como me gusta tanto, se me fue quedando. Y yo ahora creo que puedo retomar lo de la memoria, porque al vivir algo con tanta pasión, como que se codifica muy bien. Y es precisamente de lo que estamos hablando, de memoria. Uno memoriza mucho mejor si lo vive con pasión. No, no soy pastor, no. Soy psicólogo. Hermano, agradecería en el alma que me regales una corta oración. Claro, como no soy pastor, no puedo regalarte una oración porque no la sé. Pero bueno, que se recupere tu familiar. Bueno, el cerebro, vamos a decir, no es inteligencia musical, porque la inteligencia musical no existe. ¿Vale? La inteligencia existe, tenemos evidencia de ello, pero no existen las diferentes y múltiples inteligencias que propuso, si no me equivoco, Gardner. ¿Vale? No es cierto, son habilidades diferentes, pero no inteligencias diferentes. ¿Vale? El mismo Gardner, él mismo admitió que solo fue una propuesta que se ha extendido por puro marketing y que no tiene evidencia científica detrás. El propio Gardner lo dice. Bueno, ¿cómo se aprende? Vamos a entender el mecanismo básico, porque a mí me parece apasionante y a ver si os parece a vosotros apasionante. Una neurona se comunica con otra a través, la inteligencia emocional es lo que digo que no. Bueno, la inteligencia emocional es que el tema de las inteligencias múltiples, a ver si me centro, ¿vale? Estoy con 3 temas a la vez. El tema de las inteligencias múltiples, la cuestión es que no es una inteligencia diferente a la inteligencia general. Es una única inteligencia, una sola, y luego hay ciertas habilidades. Y el que es más inteligente de una, por ejemplo, de la inteligencia de toda la vida, la que se mide con el test de inteligencia del CEI, es más inteligente en el resto, con lo cual no se ha podido evidenciar la independencia. Porque si fueran independientes, la inteligencia musical, la inteligencia interpersonal, todo ese tipo de inteligencias que proponía Gardner, debería puntuar la gente de forma independiente en cada una de ellas, pero no es así. El que puntúa más en una, puntúa más en el resto. Así que al no demostrarse la independencia, es una única inteligencia y el resto son habilidades, a veces motoras, a veces psicológicas, pero no son diferentes. Me centro, por favor. Buenos días, Kika. Las neuronas se comunican a través de, a veces, un impulso eléctrico y a veces neurotransmisores. Nos vamos a centrar solo en el impulso eléctrico. Es decir, necesitamos para aprender que una neurona se comunique con otra para que transmita la información y se cree una red. Eso es aprendizaje. Cuando las neuronas se juntan y crean una red entre diferentes partes del cerebro, es decir, diferentes neuronas de diferentes partes del cerebro crean una única red que está comunicada y el resto de neuronas a lo mejor de al lado no están comunicadas con esas. Crean una única vía de aprendizaje. Pero ¿cómo opera? Tú no sabes nada de piano y empiezas a tocar las teclas. Al principio te sale mejor y al principio te sale peor. Tú vas aprendiendo a razón de que van generándose lo que llamamos en el cerebro un potencial de acción, un disparo eléctrico. Cuando hay un disparo eléctrico entre esta neurona y esta de aquel lado, se conectan precisamente porque ha aprendido que la tecla Do y la tecla Mi pues, van juntas para una determinada canción, por ejemplo. Ese es el final del camino, el potencial de acción. Es el disparo eléctrico entre una neurona y otra que consolida el aprendizaje. Pero antes de eso, lo que hay es como
en este caso el área motora, como decía antes, es la especializada en la memoria procedimental. Lo que pasa con el cerebro es que cuando empezamos a aprender algo es muy difuso en su activación. Activa de forma difusa una parte del cerebro, otra, la visual, la auditiva, la motora, prácticamente activa de forma difusa todo el cerebro para aprender a tocar el piano. Pero eso es muy poco eficaz. El problema es que eso no nos dice nada y no nos enseña demasiado. Lo activa de forma difusa, pero al centrar y aprender las teclas y las notas, lo que pasa es que ya vamos como dejando de activar ciertas neuronas que no sirven, que no nos ayuda a aprender, y empezamos a activar solo en aquellas que sí tienen que ver con lo motor, con el hipocampo, es decir, retener la cantidad de notas, etc. De lo difuso a lo concreto acabamos, como decía, con lo que llamamos un potencial de acción. Se conecta una neurona con la otra, para siempre. Y eso es lo que llamamos aprendizaje. Van conectándose las neuronas hasta que cada vez solo se activan de forma más específica un tipo de neuronas conectadas con eso que estás tocando tú en las notas musicales del piano. Es súper interesante. Memoria muscular sería, por ejemplo, sí. Porque no piensa un pianista a la hora de tocar, sencillamente le viene el movimiento casi de forma automática. No sé si me he explicado bien, si seguramente no, porque es un tema bastante complejo de entender sobre todo y más aún de explicar, pero bueno, es un tema de neurociencias al final. ¿Súper claro, Carlos? Bueno, pues es excelente. Al final son cuestiones de disparos eléctricos entre neuronas, porque luego cuando hemos hablado de la serotonina, la dopamina, todo eso son neurotransmisores, que es la otra forma que tiene una neurona de comunicarse con otra neurona. Son dos únicas formas que tiene una neurona de comunicarse con el resto de neuronas. O a través de lo eléctrico, de un disparo eléctrico, de un potencial de acción que llamamos, o a través de un neurotransmisor, ¿vale? Con lo cual en este caso solo hablamos del disparo eléctrico. Eso es, el cerebro va siendo cada vez más eficiente. Gasta menos energía en zonas cerebrales que se activan para nada, que no sirven. Y al final solo se activa concretamente el punto donde más eficaz es. Súper interesante todo esto. Espero haberos transmitido todo lo interesante que lo fue para mí, porque yo esto lo estudié hace un montón de tiempo ya, de años, y sin embargo me acuerdo. Todo es por la intensidad emocional que tiene para mí esto, porque es muy apasionante para mí la psicología. ¿Sabéis lo que a mí me ayudó? Por cierto, yo voy diciendo cosas que me vienen porque de nuevo me parecen interesantes. Lo que a mí más me ha ayudado a consolidar los conocimientos que yo adquirí en la carrera, yo creo, porque entre otras cosas, desde luego, porque estudié muchísimo, pero yo creo que tiene que ver sobre todo con que yo tenía un grupo de WhatsApp con un montón de compañeros de la universidad, un montón, éramos más de 150, muchísimos compañeros en un grupo de WhatsApp que éramos todos de primero de carrera. Y ese grupo, durante toda la carrera, durante los 4 años que yo tardé 4 años, hay otros que tardaron 5 o 6, y ese grupo continuó a día de hoy. Seguimos teniendo ese grupo. Ahora casi no se habla, porque los que han empezado después parece que o no han entrado a ese grupo, o se ha quedado ya para nuestra generación, o nuestra promoción. Y en su momento, al principio, hablábamos muchísimo por ese grupo. Yo concretamente hablaba muchísimo, y había momentos en los que decía, tenemos un examen mañana de el sistema inmunitario, ¿vale? Y cómo se relaciona esto con la ansiedad, por ejemplo. Y yo recuerdo que me ponía a hablar de eso durante un buen rato, explicando cosas a los demás compañeros, y los demás compañeros explicándolas a todos, ¿no? Y ahora mismo, pues, ya con el tiempo y la distancia, me doy cuenta de que técnicas específicas de estudio, como la técnica Feynman, que es la más eficaz, o de las reconocidas como más eficaz, precisamente utilizan esto que yo utilizaba casi de forma intuitiva, que es que lo que más va a hacer que se consolide en la memoria algo es que tú mismo lo puedas explicar a otra persona. Eso es lo que más lo consolida. Y yo hacía eso precisamente de forma casi intuitiva. Explicaba lo que yo habría aprendido en esos chats. En ese caso era todo por escribiendo. Y era maravilloso eso, era maravilloso. Y era muy activo ese grupo, era una pasada. Hubo momentos de tensión, porque había gente también que venía de ámbitos quizá espirituales, que se acercaron a la psicología, hubo tensión, pero fue apasionante.
Y eso yo sé que hizo muchísimo para consolidar muchísimas de las cosas que yo tengo muy consolidadas en la mente. Y creo que viene por ahí también. Son tantas cosas, es imposible saberlo todo y memorizarlo todo, ¿no? Pero tengo tantas cosas ahí metidas. Yo hice lo mismo en el CAP de mercancías. Te motiva más explicar que estudiar. Eso es. Eso es, Maribel. Tengo memoria de pez y me ha salvado el explicar a compañeros. Eso es. Si lo explicas tú a otra persona, con tus palabras, evidentemente, ahí es cuando has consolidado el aprendizaje. A ver qué pasa por aquí. Bueno, me he perdido un montón de comentarios, voy a volver. Se aprende una creencia. Se aprende una creencia. Se aprende una creencia. Espérate que reflexione. Una creencia. Es que, claro, una creencia no es una cuestión de aprendizaje, es otro proceso diferente. Efectivamente. Hay que entenderlo para poder, desde luego para poder explicarlo hay que entenderlo. Buenos días. Así que si lo tienes que explicar a otra persona, te centras. Bueno, lo decía, lo del método Feynman que mencionaba, eso es una parte, el poder explicar a otra persona lo que has aprendido. Luego, cuando lo explicas a otra persona, tú mismo, al explicarlo, te das cuenta de dónde están tus fallos, de dónde están tus lagunas. Y al volver atrás y decir, pues esto concretamente no me acordaba muy bien, esto lo sabía muy bien y esto otro no. Ya sabes dónde están los fallos, dónde están esas lagunas y puedes volver, revisar aquello que no te sabes y lo otro dejarlo estar. Bueno, eso es el método Feynman y funciona muy bien. La memoria selectiva también existe, sí. La memoria selectiva es un proceso automático y son sesgos en la memoria que hace que nos acordemos solo de aquello que es más saliente o que es más coherente con tu estado emocional actual. Es decir, si estás triste, te acuerdas mucho más por un sesgo de aquello que es coherente con la tristeza. Pues pensamientos, recuerdos tristes de tu vida, cuando alguien te ha insultado, cuando alguien te ha menospreciado, lo que sea. Cuando has perdido algo importante. Eso es. Buenos días, Alberto. Cierto es, hasta hay que recapitular. Uh-huh. Hola, Sandy, está mi hermana por ahí. Creencia limitante sería aprendizaje emocional. Bueno, no es aprendizaje. Sí que es cierto que tiene que ver con dónde te has criado, ¿no? El entorno que te has criado también te ha hecho desarrollar ciertas creencias, pero no es que se desarrolle la creencia por aprendizaje. Uno no aprende a tener creencias. A mí me pueden enseñar a tener creencias incluso religiosas, pero que yo la asuma o no, no es un proceso que yo diga voy poco a poco aprendiendo hasta llegar a un sitio. No va por ahí. Entonces, si entendí bien tu explicación, si eres bueno aprendiendo algo, es signo, claro, efectivamente, es signo de IQ. El IQ, el cociente intelectual alto, hace que una persona aprenda más rápido. Claro. La definición como tal de inteligencia, la clásica, es sobre todo la capacidad de aprender usando elementos racionales, de razonar. Esa es la típica, el típico proceso de razonamiento, ¿vale? Sobre todo de elementos lógico-matemáticos. Y como digo, el que puntúa más alto en esto, también puntúa más alto en incluso inteligencia emocional, en relaciones con los demás. Porque vosotros sabéis, porque lo habéis escuchado, creencias populares que no son verdad, ¿vale? Son solo, digamos, leyendas urbanas, de que las personas con altas capacidades tienen problemas sociales y problemas, bueno, en general de ese ámbito, ¿no? No es así. Las personas con altas capacidades, en general, y así lo dicen los estudios, tienen mejores relaciones sociales porque entienden mejor las emociones de los demás. Son más empáticos, entienden también mejor sus emociones, etc. Solo que cuando vemos a alguien con altas capacidades, con problemas sociales o de adaptación, parece ser que hemos magnificado eso y hemos convertido eso casi como una asociación. Pero no es así.
O pasa como con los autistas, por ejemplo, nos dice Gabriel, que es cierto que también se ha desarrollado una creencia falsa sobre los autistas, que antes, por películas, por ejemplo, por la cultura en general, se llegó a pensar que los autistas tenían un cociente intelectual más alto. No, solo que hay autistas, concretamente autistas, si vamos uno a uno, que tienen un CI alto. Pero no significa que el autismo y la inteligencia alta vayan asociadas. De hecho, habitualmente suele tener una correlación con la baja inteligencia. Y por eso también hay que ver los rangos diferentes en el espectro autista. Lo que antes llamábamos Asperger tendrá menos asociación con los bajos niveles de inteligencia, etc. Es un complejo esto bastante amplio. Hoy me estoy enrollando muchísimo con esto, ¿eh? Hola, ¿es recomendable tomar sertralina si se tiene peirone y arrastras un poco de disfunción? A ver, yo no soy psiquiatra, yo soy psicólogo. La efectividad de la terapia psicológica está por encima de la terapia farmacológica, pero alguien toma sertralina porque va al médico y le dice tienes depresión y tienes que tomar un fármaco. O depresión, o por ejemplo, también el TOC, se toman inhibidores de la recaptación de serotonina, como por ejemplo la sertralina. Si uno de tus efectos secundarios es, por ejemplo, la disfunción, que es habitual, por cierto, es bastante habitual, porque como se elevan los niveles de serotonina disponibles en los espacios interneuronas, como la sertralina y la dopamina son casi como un sube y baja de estos de los parques de los niños, a más sertralina, a más serotonina, también baja los niveles de dopamina. Y la dopamina y el deseo sexual están asociados. Así que muchas veces ocurre que operan efectos secundarios no deseados como la disfunción. No pasa nada porque hay otros antidepresivos o inhibidores de la recaptación de serotonina como la duloxetina que inhiben este comportamiento adverso de la dopamina. Entonces conseguimos que suba la serotonina y la dopamina a su vez. Así que de lo que se trata es de que con el psiquiatra consigas llevar al mínimo los efectos secundarios. Claro, si es que tienes que tomar un fármaco. Como yo digo siempre, a ver, fármacos no es que haya que eludirlos, pero solo si son necesarios. En el autismo, aproximadamente un 10% tiene altas capacidades. Por lo general, IQ promedio, pero con intereses restringidos que los hace especialistas en un área. Sí, sobre todo, especialistas en un área sí. Sí, soy psicólogo, Gabriela. Pero IQ promedio no. Que yo recuerde, a no ser que hayan estudios nuevos, metaanálisis que han ido incrementando el conocimiento. Si no recuerdo mal, la tendencia era a la baja. Es decir, correlaciona el autismo con el IQ bajo, no promedio. Pero perfectamente puede esto haber aumentado en su capacidad de predicción por los nuevos datos y que tenga datos y no conocía este dato del 10%. ¿Es así? ¿Hay un 10% de personas con autismo con altas capacidades? No conocía este dato, ¿eh? ¿De dónde lo has obtenido? Lo revisaré, ¿vale? Lo estudiaré porque tengo esta asociación yo en la cabeza de cuando yo estudié, claro, esto como digo, siempre la ciencia tenemos que tomarla mientras no se demuestre lo contrario, claro. Entonces es posible que haya nuevos datos. No es posible que el autismo como tal haya cambiado en términos generales, pero sí los datos y por tanto teniendo más datos a veces se llega a mejores conclusiones. Lo estudiaré, ¿vale, Nathan? Me lo voy a apuntar por aquí. En un congreso sobre autismo. Vale, pues lo revisaré.
Buenos días, es mi primera conexión. Pues nada, tú preguntas lo que quieras. ¿Sabes, Jesse? Puedes preguntar lo que quieras y voy a intentar responder a todo, aunque a veces es imposible. Porque ahora mismo somos 229 personas en TikTok y 10 en YouTube. ¿Vale? Entonces podéis preguntar lo que queráis y si puedo, pues lo voy a responder. Aunque el objetivo de todo esto no es, como digo siempre, contestar todas las preguntas. El objetivo es hacer esto interesante para aquellas personas que les interesa la psicología, ¿vale? La divulgación científica, ¿ok? A ver. Tengo un adolescente con problemas de socialización. Sufrió bullying por aislamiento. Bueno, pues tiene que, por tanto, trabajarlo. Ella quiere trabajarlo. Ella quiere solucionar este problema. Interesante pregunta porque sin eso no hay nada que hacer. Ella considera que tiene un problema. Jessie. Y este es su primer año de instituto, con lo cual un estrés elevado porque es una situación bastante distópica. El cambio del colegio al instituto. No considera que tiene un problema. Pues ese es tu único trabajo, Jesse. Nada más. Hacerle ver que con trabajo se puede solucionar sus problemas, pero lo primero es que la convenzas de que necesita ayuda. Y más todavía, con más razón, si sufrió bullying. Con trabajo, en menos de 2 meses, 3 meses, suele solucionarse. Sino que por ser diferente no quiere relacionarse. Eso es una ilusión que tienen absolutamente todos los adolescentes del universo. Si hay vida en otro mundo aparte de la Tierra, habrán adolescentes igual que cada uno por separado se sienta igual de diferente al resto. Es una falacia que tenemos todos los adolescentes, ¿vale? De sentirnos todos diferentes. No pasa nada, es completamente normal. También existe el otro sesgo que es la sensación de lo voy a repetir, invulnerabilidad. Un nuevo sesgo que tienen los adolescentes muy típico, sentirse diferente por un lado y sensación de que ellos no corren peligro. Claro, evidentemente, Jesse. Sobre todo si sufrió bullying. Sí. Es decir, si lo que tiene es problemas de socialización, aquí hay dos temas, dos posibles orígenes. Que tenga ansiedad a relacionarse con los demás, por miedo a la reacción, por miedo a no encajar, a que se rían de ella, etcétera, es una posibilidad. O la otra posibilidad es que le falten herramientas en cuanto a habilidades sociales para relacionarse. ¿Entiendes? En cualquiera de los dos casos necesita ayuda. Porque si no recibe ayuda, es posible que pasen los años y no cambie nada. Y ahí uno tiene que valorar cuál es el grado de malestar para querer o no querer cambiar las cosas. Si no hay malestar, pues tampoco hay que buscar problemas donde no los hay. Pero si hay malestar, esa es la medida para saber si tengo que buscar ayuda o no. Por eso te decía antes, Jessie, que tu trabajo como madre es hacerle comprender que si tiene malestar, tiene que cambiar algo. Pero no por los demás, sino por ella misma. A ver, creo que han buscado por aquí en ChatGPT. Pues al parecer sí que hay correlación entre autismo y alta capacidad, pero no es lo habitual. Claro, pero a eso me refiero. No puede ser que haya correlación y que no es lo habitual. Si no es habitual, no es correlación. Claro, quiero decir, ¿sabéis la campana de Gauss? La campana de Gauss que dice, aquí la mayoría de la gente dentro de un grupo, del que sea, el 80% estará dentro de un rango y después habrá minorías de altas capacidades y de pocas capacidades en los extremos. Pero ¿dónde está el 80% es donde encontramos la correlación? Entre un 5 y un 10%. Desde luego, si Nathan lo escuchó en un congreso de autismo, desde luego que serán datos fiables. No solo es que, claro, yo en el recuerdo que tengo de cuando estudié, pues
recuerdo eso, ¿no? Y me puedo perfectamente equivocar. Buenos días. Pero de todos modos lo voy a revisar, ¿vale? Son recientes, ¿verdad? Los estudios. Muy interesante. Lo buscaré, lo tengo aquí apuntado y lo buscaré. Una duda, yo practico boxeo y ahora estoy con el piano. ¿Hay correlación? ¿Correlación? ¿Qué te refieres? Son dos cosas independientes. Son dos cosas independientes que además tienen que ver con habilidades diferentes. Una cosa es la habilidad corporal para algo, que tiene que ver, bueno, pues también con el área motora, etcétera. Pero otra cosa son los movimientos finos de los dedos. Es otra habilidad muy diferente. Por ejemplo, sabemos que los movimientos finos de los dedos, por ejemplo, de las extremidades eh, finas que llamamos, ¿no? Tiene una alta actividad en cuanto al aprendizaje en el cerebelo. Cerebelo es la parte que tenemos aquí detrás, chiquitita, y que sabemos que las personas que practican muchos ejercicios de habilidades manuales con las manos, con los dedos, etcétera, que se vuelve más grande, por ejemplo. Si me gusta el fútbol, no me ha gustado el fútbol nunca, ni desde pequeñito. A mi padre le encantaba el fútbol y se sintió un poco decepcionado de que a mí no me gustase. Fíjate. Cuando yo era niño, todo el mundo, todos los niños, jugaban al fútbol, todos, absolutamente todos, porque estaba mal visto que a un niño no le gustase el fútbol. Así que yo de pequeño incluso fingía que me gustaba para que no me desplazasen. Curioso elemento. No solo a nivel de estructura social en ese pequeño grupo de niños en cada clase, sino que además era una cuestión estructural. Todos los patios de todos los colegios en el centro siempre tenían un campo de fútbol, con lo cual era una cuestión de estructura. A mí me produjo rechazo desde el principio. No me gustan los deportes, ninguno. Practico deporte desde toda la vida, practicaré deporte toda la vida, pero no me gusta ninguno verlo, no me gusta ver deportes. Y no estoy en contra ni mucho menos, ¿eh? Solo que a mí no me dice nada. Sesgos cognitivos. A ver, somniliquia. Hablar en sueños es un tema psicológico. Sí, bueno, podría ser un tema psicológico. Maribel, no tanto psicológico, sino psicofisiológico. Lo que sabemos, Maribel, de los procesos psicofisiológicos que llevan al sueño es súper complejo, ¿eh? Esto. Súper complejo. Pero lo que sabemos es que hay, como esto que decía del balancín, como botones de estos de on y off, ¿vale? Un montón de botones, cada uno en un relevo del cerebro. Es decir, un botón on activa otro botón on en otro sitio, desde el tálamo al hipotálamo, del tálamo al córtex prefrontal ventromedial. Es decir, es una cadena tan compleja que en algún momento, Maribel, algo falla. No necesariamente esto es un problema, ¿eh? Pero en algún momento algo falla. Y donde uno debería estar durmiendo, soñando, por ejemplo, de pronto se despierta, que es lo que pasa, por ejemplo, en la parálisis del sueño. Algo ha fallado porque tú deberías estar durmiendo y te has despertado. Por ejemplo, ¿no? Pasa también cuando deberíamos estar dormidos, es decir, ¿por qué dormidos? ¿Por qué deberíamos estar dormidos durante el sueño? Porque es peligroso estar despiertos. Me refiero a nivel corporal. El área motora, que es una banda que hay aquí en el cerebro, que atraviesa todo el cerebro así, y el área premotora que está delante, son áreas que durante el sueño, a diferencia de otras regiones, está completamente desactivado. ¿Por qué? Porque si áreas como la occipital, esta de aquí detrás, que gestiona todo lo visual, están muy activas durante el sueño. Vemos cosas durante el sueño, por esa razón, porque está activa esta zona. Si no tuviéramos esta zona motora desactivada, pues si vemos que algo se acerca, haremos así.
y nos pararemos, o si tenemos necesidad de correr, correremos. Pero es peligrosísimo eso durante un sueño, imaginaos, ¿no? Que nos levantamos y nos ponemos a correr por la habitación. Claro, de nuevo, como digo, como es tan complejo, son tantos relevos, tantos botones on, off, que en algún momento algo falla, y falla me refiero en relación a cuánto de impulso eléctrico se produce, si está bien producida la mielinización o la protección de neuronas, de las patitas de las neuronas, si producen suficiente nivel de neurotransmisores, un montón de factores. Algo falla de pronto, y cuando deberías estar callado, con la boca callada, quieto y sin hablar, algo, bueno, como digo, falla y se produce esto. De pronto alguien se pone a hablar, que es una conducta motora, del área motora. De pronto esa zona se está sintiendo estimulada por alguna razón. No es ningún problema, ¿vale? Pero quiero que sepas que en ese proceso tan complejo que hace que cuando uno se duerme todo se desactive, o hay zonas que se desactivan, como por ejemplo los lóbulos temporales. ¿Recordáis que os dije una vez que cuando os despertáis no tendemos a no acordarnos de lo que hemos soñado, a no ser que te pongas a pensar concretamente, y al cabo de unos segundos desaparece todo? Bueno, porque sabemos que hay zonas, como digo, activas durante el sueño y otras que no están activas. El área motora es la que está inactiva por seguridad. Luego los lóbulos temporales, que es donde se registra la memoria, es otra de las zonas muy poco activas. Si están poco activas estas zonas, no consigues registrar en la memoria a largo plazo lo que estamos soñando. Así que cuando nos despertamos es como un apagón y borrón y cuenta nueva. Con lo cual, aquí es un complejo de activos y desactivos cuando uno empieza a soñar, cuando uno empieza a dormir, es tremendo. Si uno sigue el hilo, la cadena de cuando uno se activa, uno se desactiva, uno se desactiva a través de neurotransmisores y actividad eléctrica, ve, como digo, la posibilidad de fallo en alguna ocasión. Y la posibilidad de fallo a veces es estrés, no haber dormido bien el día anterior, preocupaciones, cuestiones neurofisiológicas, consecuencias de fármacos, un montón de cuestiones. No que se haya roto un cable, claro. Por eso te digo, Maribel, que no es un problema, ¿eh? No es ningún problema. Al igual que no es un problema la parálisis del sueño, ¿sabes? Cuando te despiertas y sigues soñando en realidad y ves cosas impresionantes, ¿no? Me he despertado y me han dicho que estaba hablando. Por ejemplo, el alcohol podría alterar este proceso y que de forma puntual, bueno, experimentásemos algo así, ¿no? Y empezásemos a hablar en un estado de sueño en fase 1 del sueño. En esa duerme vela en la que todavía casi estamos despiertos, pero no, ¿vale? La que se produce, bueno, esos elementos que empiezan a cambiar, que sobre todo son las ondas alfa que se elevan, las ondas beta que empiezan a bajar. Todo eso. No sé si estoy hablando de demasiados términos técnicos, pero espero que me sigáis el hilo. Hola David, ayer estuve por primera vez en terapia. Qué bien. Ay, espera, que se me pierde el comentario. Qué bien echar todo fuera. Qué paz voy teniendo, qué bien. Sonia, me alegro mucho. Lo necesitabas. Ah, bueno, ven, genial, genial. Te entiende perfectamente, genial. Ese es el objetivo. ¿Es necesario el sueño REM y el profundo? Sí, súper necesario. El sueño profundo es aquel en el que empezamos a descansar de verdad el cuerpo, a descansar la fatiga durante el día. Sin eso no descansaríamos. Es decir, si empezamos el sueño en la fase 1, fase 2, fase 3, cuando llega la fase 4 y empieza realmente el descanso, cortamos ahí, nos despertamos, no estamos descansando, porque luego cuando empezamos a soñar otra vez, quizás saltemos la fase, a la fase REM, porque intenta el cerebro casi que compensar. Así que tanto es necesario la fase de sueño profunda para descansar el cuerpo, como la otra fase que es la REM. Cuidado con esto, que esto es sorprendentísimo, es increíble. La fase REM, a pesar de lo que pueda uno pensar, no descansa el cerebro, todo lo contrario. Se pone a trabajar el doble casi. Gracias, Marta. Se pone a trabajar muchísimo y cuando lo vemos en el cerebro en vivo, ¿no? Con análisis funcional con maquinaria, resonancia magnética, vemos claramente cómo está activo todavía más que cuando está despierto.
¿Por qué razón? Porque lo que está haciendo es un procesado de todo aquello que ha pasado durante el día, y lo que sabemos sobre todo, o para qué sirve el sueño REM, es para reconsolidar realmente ahí el aprendizaje durante todo el día. Sin fase REM no consolidamos. Tiene esto tanto que ver con la gestión emocional, con el barrido, con el, digamos, el reset del cerebro, que sin sueño no podríamos empezar un nuevo día pues con la calma necesaria. Así que, mira, hablando antes hablamos de una técnica de estudio, de memorización, etcétera. ¿Qué conexión tiene esto con lo que estoy diciendo? Muchísima. Con esto que yo os acabo de decir. Pregunta de examen. ¿Se estudia mejor o se consolida mejor en la memoria estudiando 8 horas antes de un examen? ¿O estudiando 1 hora, 8 días antes del examen, 1 hora cada día? Con lo cual al final son 8 horas igual. ¿Qué pensáis? A ver, voy a poner aquí el cargador. La segunda opción, Lisette, la de 8 horas antes del examen. Estás contra todos, ¿eh, Lisette? ¿Te defiendes en tu postura, Lisette? 8 horas antes del examen. Igual aciertas tú y los demás se equivocan. Mucha información de golpe. 2-1. Perdón, 2-1 no. 2 contra todos. Ah, vale, te refieres a una cada día. Vale, pues Carlos, estás solo. Ahora mismo estás solo. Todos los demás apoyan la teoría de que 1 hora cada día durante 8 días. Pero sacan mejores notas los que apuran y luego olvidan. Maribel, entonces te posicionas a 8 horas antes. Ah, vale, Carlos, pues entonces, Maribel, te estás quedando sola. Bueno, a ver, aquí no nos vamos a basar, no, estáis todos al final de acuerdo con que es 1 hora cada día, ¿verdad? No vamos aquí a hablar de opiniones, como siempre, ¿vale? Vamos a hablar de datos y de evidencia científica, ¿vale? Sencillamente. Porque yo os puedo decir, sí, lo mejor es esto porque a mí una vez me funcionó, yo hice un examen y me... Aquí no se trata de eso, jamás. Se trata de qué dicen los estudios de algo que se ha estudiado eficazmente, ¿no? Porque podemos medirlo esto, ¿no? Bueno, como os decía antes, tiene mucho sentido lo que estaba diciendo. El tema es que tú estudias algo durante 1 hora, un día, y cuando verdaderamente estás consolidando la memoria, lo que acabas de estudiar es por la noche durante el sueño REM. Ahí es cuando verdaderamente se consolida y empieza a introducirse ya para siempre a veces en el hipocampo. Es ese barrido, ese reset, ese procesamiento tan característico del sueño REM lo que verdaderamente hace que nos acordemos, y al día siguiente, cuando volvemos a estudiar otra hora, lo estamos refrescando por otro lado, estamos aprendiendo cosas nuevas, lo estamos interconectando a nivel neuronal, ¿vale? Con lo cual, después de 8 días, 1 hora al día, es decir, 8 días durmiendo y reprocesando durante el sueño REM, ahí es donde verdaderamente vamos a encontrar un buen aprendizaje, con una curva del olvido, como se llama, mucho menor. Sin embargo, estudiar 8 horas antes del examen son 8 horas sin el elemento de reestructuración del sueño REM, que verdaderamente, como digo, es lo que hace que uno aprenda. ¿Entendéis por qué no? O sea, aquí no se trata, como digo, de esas opiniones de cada uno con sus propias experiencias que dice, pues yo recuerdo uno que estudió mucho y aprobó. Claro, evidentemente no. Evidentemente van a haber casos y casos. Pero esto es mucho mejor basándonos en la neurociencia. ¿Vale? Un poquito cada día. En vez de eso. Y bueno, esto cuando hablamos de alumnos que tienen que estudiar, evidentemente es lo que vamos a proponer. No me vale que tengas un examen la semana que viene y 3 días antes te pongas a estudiar, que está bien. Se trata que durante todo el año, desde el principio del año, estudies un poquito cada día, aunque sea poquito, porque eso va a ser tremendo a la hora de cuando te enfrentes al examen, ni siquiera vas a estudiar. Lo que vas a hacer es recordar. Sí, casi que todos, Lisette. Solo que lo hacíamos mal. ¿Sabes? Lo hacíamos mal. Yo también era de estudiar a última hora,
pero no lo hacíamos bien, sencillamente. Pero claro, ni teníamos los conocimientos científicos de qué elementos funcionan mejor, qué elementos funcionan peor. Y bueno, cómo nos funcionaba, porque digamos, la exigencia, pues no era necesario que estudiásemos, perdón, mucho más, pues vale. Pero claro, cuando por ejemplo te metes en una carrera universitaria, Lisette, todos esos, eh, todas esas estrategias disfuncionales que hemos aprendido en el instituto para poder salir del paso ya no funcionan. No funciona nada. Porque cuando tienes un contenido, es decir, 9 libros así para una serie de exámenes en un trimestre, ya no sirve. Tienes que haber, desde luego, generado una buena estructura si lo que quieres es sobrevivir a una carrera universitaria. Así que, claro, por eso digo que desde el instituto está bien aprender buenos hábitos de estudio. Y no solo es estudiar horas y horas, ¿eh? Luego hay herramientas para hacerlo más eficiente. Claro. Por ejemplo, la técnica de los flashcards funciona muy bien para seleccionar o, digamos, discriminar qué contenido te sabes muy bien, qué contenido te sabes muy mal, qué contenido reforzar y cuál no hace falta nada más que repasar de vez en cuando, ¿no? Bueno, pues son diferentes herramientas que sabemos que funcionan. Atender una clase sin luego estudiar y tener buenas calificaciones. Hay gente que lo hace. Sobre todo en las primeras fases del aprendizaje, de la educación reglada. Pero luego ya se va complicando un poquito. ¿Y entonces qué? Esperanza. Esa persona, ese niño que sin necesidad de estudiar toda la vida lleva aprobando exámenes, cuando ya el contenido se vaya complicando, va a tener que sentar los codos y no va a poder, porque no ha establecido hábitos. Va a ser un mundo y un infierno sentarse 2 horas al día a estudiar, porque no ha adquirido hábitos. Y es eso que decimos a veces, Esperanza, de mi hijo es muy inteligente, pero es muy vago. ¿Sabéis eso que dicen muchas familias, ¿no? Muchos padres y muchas madres? Mi hijo es muy inteligente, pero es muy vago. Pues no le va a servir de nada. Aunque sea muy inteligente, no le va a servir de nada. Porque llegan mucho más lejos las personas disciplinadas que las personas muy inteligentes por pura capacidad. Porque en un bachiller, por ejemplo, y en una universidad, de poco sirve ser inteligente si no somos capaces de sentarnos un rato a estudiar con toda la cantidad de contenido y de complejidad que se vuelve en pues, el bachiller, por ejemplo. Es infinitamente insoportable a niveles emocionales. Audio, vídeos, mapas visuales, hay muchas cosas que hacer para mejorar. Sí. Acabo de aprender que mi forma de aprobar exámenes tiene nombre. Totalmente de acuerdo, yo tuve que estudiar mucho y así saqué la carrera. Mm. Hay que estudiar mucho y volver el estudio eficiente. Ahora les dan los libros online. Sí. A mí me gusta tener los libros físicamente y que los niños tengan los libros físicamente porque tenerlos, a mí hasta me gusta tenerlos. Yo tuve la opción de esto que hacen en las universidades de forma ilegal. Tuve la opción de comprar el material fotocopiado, como hicieron muchos compañeros, pero yo decidí que quería todos mis libros y los tengo todos. Todos los libros de la carrera los tengo todos, porque los quería tener para a día de hoy, si quiero revisar algo. Para mí es maravilloso tener un libro y poder, de forma manual, acudir a él y refrescar un contenido, ¿no? Y los tengo todos. Pero David no se queda desactualizado. Bueno, pero no está de más, de todas maneras. Carlos, uno tiene sus propios libros, acude a ellos, refresca el contenido y luego lo compara con quizá estudios científicos nuevos sobre algo, sencillamente. ¿Entiendes? Los has vuelto a leer, no de forma completa, pero he acudido muchas veces. Y aparte de que, evidentemente, hay cosas que no van a cambiar jamás, como el conductismo. Si tú te coges, por ejemplo, a ver, a ver, acompáñame por aquí. Por ejemplo, a ver, voy a poner esta cámara para acá.
sería... Busco el de psicología del aprendizaje. Psicología del desarrollo. Análisis de datos. Este libro. Psicología del aprendizaje es toda la fase conductista de los estudios de los años 20 en adelante, y eso no va a cambiar en absoluto. Es decir, se añaden elementos cognitivos, se añaden elementos de tercera generación de terapias, pero siempre basándose en esto. Siempre se basa en esto. En el contenido, en los estudios científicos. Mira qué guay esto, cuando hacían los esquemas del aprendizaje. Mira. A ver si encuentro una foto. Bueno, esto es pura ciencia. A ver, ¿dónde está lo que buscaba yo? Bueno, ahí sale una rata. Una rata de laboratorio. Bueno, da igual. Bueno, quiero decir que hay elementos que no cambian nunca, y está bien poder acudir a ellos y luego revisarlo y bueno, como me decían por aquí, Nathan, por ejemplo, no se ha visto psicología del aprendizaje. Poder revisarlo y compararlo con los estudios de ahora y las conclusiones de ahora. Bueno, pues todos estos libros de aquí son todos de psicología, los de abajo. Todos esos de abajo son todos libros de la carrera de psicología. Como veis, muchos libros. Yo preferí comprarlos, oye, con el dinero que eso supone, es mucho dinero. Estamos hablando de que si la carrera, para la matrícula de una asignatura, ya tienes que pagar la matrícula, aparte comprarte un libro que a lo mejor supone a veces incluso 100 euros por el libro. Los libros valen mucho dinero también, pero yo quería tenerlos cuando estudié. No me importaba, porque a mí nunca me ha importado gastar dinero en libros, en invertir dinero en libros, tanto en literatura, que todos los de arriba son libros de literatura, como veis, todos esos son libros de literatura. Pues fíjate si hay libros ahí. Todos los de arriba son de literatura. Nunca me ha importado invertir dinero en eso. Con lo cual era un gasto, pero no me importaba. ¿Por qué a los estudios universitarios le llamamos carrera? Buena pregunta. ¿Porque vamos rápido a algún sitio? No lo sé. No tengo ni idea. Buena pregunta. Al final, el por qué se utiliza una palabra u otra, claro, son cuestiones que deciden a veces la Real Academia, a veces lo decide la gente en la calle y luego la Real Academia lo asume, pero no importa la etiqueta. Al final da igual que le llamemos carrera o le llamemos saltamontes, da igual, es solo una etiqueta verbal en la que, digamos, todos estamos de acuerdo. Cuando uno dice carrera, sabemos a qué nos referimos si hablamos de universidad. Eso es el idioma, al final, una cuestión de símbolos y de consensos sociales. ¿Verdad, José? Nada más. Tengo una biblioteca de unos 1000 libros. ¡Ostras! ¡Qué bueno! Me encantaría verla. 1000 libros, pero en casa. ¿La tienes en casa? Son menos 5 ya. También está la carrera profesional. La carrera profesional, ¿qué es? La FP. ¿Qué es la carrera profesional? Porque hay que estudiar a toda carrera. Mucho contenido en poco tiempo. Bueno, pero no hace falta estudiar a toda carrera. Katia, hay gente que en vez de en 4 años, un grado, se lo saca en 8, en 10, no tiene prisa. Con lo cual no es necesario. Es necesario si quieres ser egresado y sacarte en 4 años un grado. Eso sí tienes que correr. Yo me lo saqué en 4 años y fue tremendo. Con ansiedad además asociada. En casa mi guardilla es de 20 metros cuadrados. Es mejor preguntarse para qué que un por qué. Bueno, a veces nos metemos en demasiada metafísica, Maribel.
un para qué, claro, a veces decimos un para qué el universo me manda esta señal, para qué, si nos metemos en ese tipo de metafísicas, ahí yo no estoy de acuerdo porque en realidad, lejos de aclararnos nada, nos viene a confundir más que nada. No sé si te refieres a un para qué en ese sentido, de, no, no es por qué tengo esto, sino para qué, como si realmente hubiera detrás una intención de algún elemento o ente superior, como he visto por ahí, ¿eh? No sé si te refieres a eso. A veces cuando me hablan en castellano pienso la respuesta en francés. ¿Eres, eh, ¿eres francés de idioma primero, de idioma nativo? Carlos, no, no. Bueno, pues entonces sencillamente es tu capacidad para el francés y una cuestión de mezcla que se produce en la mente. Si fueras francés de forma natal, es decir, tu madre te hablaba en francés, por ejemplo, tendría mucho más sentido. Si es así, sencillamente es que se mezclan los conocimientos, cosas cotidianas. ¿Cómo qué? A ver, Maribel, sorpréndeme. Un maestro en inglés dijo que hay que repetir un enunciado 3 veces. Leerlo, ¿te refieres antes de hacer un ejercicio? Pues parece muy recomendable. Porque si no lo entiendes, desde luego que no lo vas a poder hacer bien. Y si lo lees rápido en una primera instancia y no lo entiendes bien, pues lo vas a hacer mal. Tiene mucho sentido, claro que sí. Todo depende del tiempo que tengas también para el examen. Nada, se te mezclan los conocimientos. Eso es maravilloso, Carlos, porque puedes decidir cómo contestas. ¿Para qué enfadarme? Ah, ¿para qué enfadarte tú? No el para qué de las cosas, sino para qué enfadarte. Bien, bueno, no, no me parece mal, ¿eh? ¿Para qué? Otro live, genial. Gracias, Keka. Hemos hablado hoy de cosas muy interesantes, creo yo, ¿eh? Muy interesantes. Que van saliendo, como veis, la psicología es enormemente amplia. Aquí no hablamos todos los días de lo mismo. De hecho, hace tiempo que no hablamos de, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, que es lo que más se pregunta. Hay tantas cosas de las que hablar que no han salido todavía. Es increíble. Es tan amplio. Así que por eso me parece interesante que diferentes personas pregunten diferentes cosas, diferentes posturas. A veces hablamos de lo mismo, pero plantean diferentes cuestiones o experiencias personales. Bueno, esto lo hace enriquecedor. Hablamos un momento de pornografía. Es cierto que causa un daño cerebral. Es conducta adictiva comparable a la ludopatía, drogadicción. Hay una dosis mínima aceptable. ¿O siempre perjudicial? No, no es siempre perjudicial. Aquí otra cosa es que se va a mezclar esto, José, con la moral. Y el que sea moralmente rígido con esto y tajante va a estar en contra de que haya un mínimo aceptable. Seguramente porque su norma es rígida. Pero lo cierto es que hay estudios científicos de esto. Y lo que dicen es que no necesariamente va a causar esto un trastorno mental. Como pasa con, como decíamos el otro día, videojuegos altamente estimulantes, en fin, todo eso. Sabemos que genera dopamina en el cerebro, como también ocurre con muchísimos elementos visuales, pero que eso se convierta en un trastorno ya no solo va a depender de eso, sino de muchas más cosas. Hablamos también de que, bueno, quizá lo más perjudicial no sea tanto que genere una disfunción o una sensibilización a dichos estímulos, más bien es que se desarrollan creencias erróneas de lo que es el sexo y todo eso. Pero no es a más de esto más trastorno mental. Eso no pasa jamás, José. Jamás. Nunca es causal. Es decir, va a haber un porcentaje mínimo
como pasa con otros tipos de influencias, que desarrollen trastornos a causa de un estímulo como este. ¿Vale? La mayoría de la gente podrá hacer este acto, inmoral o no, dependiendo de cada uno, quien lo mire, sin que realmente se convierta en un problema. Seguramente tendremos que hacer mención a factores como la cantidad, la intensidad, todo eso. Bueno, chicos y chicas, voy a ir despidiéndome. Gracias, profesional como la copa de un pino. Gracias, Maribel. Que tengáis un buen fin de semana a todos. Gracias, Cristina. David, me voy a limpiar, que si no se altera mi madre. Saludos desde México. Bueno, pues el lunes empezamos otra vez la semana con más psicología, ¿vale? Se me han quedado muchas preguntas por responder, como siempre, ¿eh? Me han preguntado, creo, por aquí por la disociación. Hablamos de la disociación el lunes por la mañana si queréis. ¿Vale? Ok. Así que muchas gracias a todos por toda la semana entera. Y bueno, a los que mandáis también esos regalitos también por TikTok. Y a los superfans y suscriptores, que ya no sé lo que es uno, lo que es otro. A ver si este fin de semana consigo cerrar la opción de suscripción y que se quede solo la de superfans, que es la que verdaderamente parece ser, que da acceso a los directos para suscriptores. En fin, a ver cómo lo arreglo esto. Vale, pero muchas gracias. Gracias por el café ese, Cristina. Feliz fin de semana. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Me voy a cortarme el pelo ahora. Con mi peluquero que se llama Carlos Bogacci. A ver si le... Tengo que grabar un vídeo de él un día. ¿Queréis que os presente a mi peluquero? Un día iba a hacer un vídeo con él porque es un cachondo. Sí, es un cachondo mi peluquero. Además me sigue por aquí, por las redes sociales. Ve mis vídeos y todo. Sí, sí. Y ahora cuando vaya me pregunta, oye, el vídeo ese que hiciste, y hablamos del vídeo. Claro. Bueno, adiós, adiós. Hasta la semana que viene. Pasadlo bien, ¿eh? El fin de semana. Hacer reset y el lunes un poquito más. A ver. Venga, antes de que me vaya, Keka. Buen fin de semana también para ti, Carmen. ¿Cuántos tap tienes? Ojalá supiera lo que es eso, pero supongo que dirás esto que pone aquí 24.100K. ¿Es eso? ¿No cuentan los tuyos? ¿Por qué? 24.2 pone. Hola, Noé. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo te va? ¿Bien? Has llegado justo para despedirnos. ¿No te lo cuentan? ¿Por qué? Ah, entraste, pero a lo mejor no te vi. Puede ser. Va bien, ¿no? Pero tú los puedes ver por persona. Supongo que ahora, a posteriori, después del directo, lo puedo analizar. Tope con la uni y en el trabajo. Imagino. Os animo que te queda poquito. Ya va, que si no, no me voy. Adiós, adiós. Hasta el lunes.